medidas de la supuesta estabilización macroeconómica en Cuba, apretón del cinturón para más inflación. El economista Pedro Monreal vaticinó más inflación en Cuba con el paquetazo económico del gobierno, cuyas medidas se siguen desmenuzando por estos días y significan el alza de precios de servicios y más sangría para el bolsillo de los cubanos. El analista recomendó al gobierno iniciar la discontinuación del esquema de planificación actual. Continúa en Cuba la presentación de medidas de un supuesto programa de estabilización macroeconómica que no se ha informado integralmente de manera entendible y que con un déficit fiscal anunciado equivalente a 18,5% del Producto Interno Bruto, PIB, no clasifica como programa de estabilización, dijo Monreal en un hilo en su cuenta en la red social X. Lo que se observa desde el principio es que, a pesar de recortes de subsidios y aumentos de precios que acentúan el empobrecimiento, lejos de resolverse, se agudizaría un proceso inflacionario asentado en un déficit presupuestario descomunal, señaló. Monreal añadió: la pregunta inevitable y políticamente incómoda para el gobierno sería: ¿de qué sirve el apretón del cinturón si al final el plan oficial a lo que conduce es al mantenimiento de un proceso inflacionario que representaría apretones adicionales del cinturón? El analista criticó que las medidas se anuncian bajo la nebulosa consigna de corregir distorsiones e impulsar la economía, pero lo que habría que hacer en el corto plazo, sugirió, es detener un proceso de estanflación, a la vez que debería iniciarse la discontinuación del esquema de planificación actual. Este martes las autoridades cubanas anunciaron la subida de tarifas de los ómnibus interprovinciales, trenes, aviones y lanchas de pasajeros a la Isla de la Juventud a partir del 1 de marzo, así como la enésima modificación de los precios de los boteros o taxistas privados desde el 1 de febrero. Esto, un día después de anunciar el incremento del precio de la gasolina y el diésel, así como la dolarización de ese mercado, de acuerdo con el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Los precios actuales de los ómnibus interprovinciales estaban generando pérdidas, pese a haber sido incrementados en enero de 2021 con el paquetazo de la tarea de ordenamiento. Pero en lo adelante sus costos se trasladan a los clientes, dijo, al comparecer en el espacio televisivo de la Mesa Redonda. Hay precios que ha habido que trasladar al cliente final, reconoció el ministro, quien agregó que se ha tratado de no impactar de manera directa al pasajero. El funcionario evitó mencionar que el aumento del precio de los combustibles sí afectará indirectamente a los cubanos de a pie en todas las esferas de su vida, no solo en el transporte. El ministro reconoció que estamos enfrentando una compleja situación en el transporte, que el esfuerzo diario de los cubanos para llegar a sus trabajos califica como algo crítico, pero no ofreció detalles acerca de cómo estas medidas u otras mejorarían el escaso servicio que esos medios de transporte cuyos precios se mantienen ofrecen. Mientras tanto, Díaz-Canel vuelve a defender el paquetazo económico porque es para romper el bloqueo. Miguel Díaz-Canel aseguró que la economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, y volvió a señalar al embargo de Estados Unidos contra La Habana como el causante del paquetazo económico que aplica el régimen desde inicios de año y que supone el incremento de tarifas y precios de servicios y productos básicos. En dos publicaciones en su perfil de X, el gobernante indicó: una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, pero el socialismo se propone que funcione para la mayoría. Eso buscan las medidas aprobadas por el gobierno para corregir distorsiones y romper el cerco económico que pretende nuestra asfixia, indicó, reiterando el mantra que repiten las autoridades tras reconocer que el paquetazo de la tarea de ordenamiento, aplicada en 2021, y que sepultó el poder adquisitivo de los cubanos y provocó una inflación de récord, no funcionó.
A seguidas, y en referencia a los anuncios de subidas de precios hechos por las autoridades en la televisión el lunes y martes, agregó: ministros y otros directivos del gobierno de Cuba explican al pueblo en la mesa redonda medidas para enfrentar problemas económicos que nos ayuden a saltar sobre el bloqueo genocida. Informarse es clave para comprenderlas. Comprenderlas es clave para que resulten efectivas. Varios funcionarios anunciaron el incremento del precio de los combustibles en la isla a partir de febrero, así como la dolarización de la venta de gasolina y diésel a particulares, además de una subida de hasta el 600% de las tarifas de los ómnibus nacionales, trenes y aviones domésticos de pasajeros, entre otros. Estos anuncios son solo el preludio de un paquetazo anunciado a fines de diciembre por el primer ministro Manuel Marrero, que incluye la congelación de las plantillas de trabajadores en el sector estatal y la devaluación del peso cubano, por solo mencionar algunas medidas. Tanto Marrero como el propio Díaz-Canel han defendido previamente, ante las críticas a esos anuncios, que no se trata de un ajuste neoliberal, sino de decisiones para recuperar la economía, que en 2023 habría sufrido una contracción de alrededor del 2%, más un déficit fiscal de cerca del 19%, según las autoridades. Pero lo cierto es que sin que entren en vigor las medidas, ya los precios del transporte privado en La Habana comenzaron a subir, según reportan las redes sociales. En la propia publicación de Díaz-Canel, el entusiasmo de sus parciales es poco. Muchos perfiles se limitan a compartir etiquetas oficialistas, pero otros lanzan duras críticas. Por ejemplo, un internauta cuyo perfil en X es Sheldon apuntó: vender un pasaje a Santiago, 4.200 sub más alto que el salario mínimo, ¿va a resolver los problemas que genera el bloqueo? Por su parte, otro usuario aseguró: ahora mismo sobre la ciudad de Pinar del Río pasó un helicóptero, dirección sur. Habría que preguntarle a este señor Canel cuánto le costó a la tripulación el viaje. El vuelo de ese helicóptero fue gratis por culpa del bloqueo, sí, del bloqueo del Partido Comunista de Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.